Bienvenidos una vez más a escuchar el tema de hoy titulado La interacción en la comunidad de fe produce madurez espiritual. Tema basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 24, que leen de la siguiente manera. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en otros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. La interacción en la comunidad de fe produce madurez espiritual. La práctica de buscar el beneficio propio en todo lo que hacemos es una práctica universal. Esa es la razón por la que cada uno mira cómo sale adelante con todos sus asuntos. Y esto puede suceder hasta dentro de los miembros de una misma familia. Imaginemos cómo puede suceder dentro de una comunidad donde no hay vínculos consanguíneos. Sin embargo, el enfoque bíblico es diferente, puesto que aunque la salvación del pecador es un asunto personal entre Dios y el pecador, llegado el momento, todo seguidor de la fe cristiana tiene que unirse como miembro a una comunidad de fe local, sea esta presencial o virtual o
ambos, híbrida, en la cual pueda interactuar con los demás. Se nota que la desesperación de algunas congregaciones por reabrir los templos es porque, según ellos, los miembros se pueden enfriar espiritualmente. Y en parte tienen razón, porque la falta de interacción entre los miembros de una comunidad de fe podría traer enfriamiento espiritual. Por eso hay que asumir que como parte de una comunidad de fe local, corresponde interactuar con los demás miembros de esa comunidad para poder desarrollar madurez espiritual. El Nuevo Testamento no deja dudas de la importancia que tiene el relacionarse con otros creyentes, ya que en ese intercambio se capacita al servirse los unos a los otros, incluyendo, por supuesto, el servicio a la gente que no es parte de esa comunidad de la fe cristiana. Para eso, en primer lugar, la comunidad de fe funciona como una unidad. Es decir, que no podríamos servir a otros si estamos divididos. La comunidad de fe en Jesucristo tiene unidad, estimados oyentes, no porque se pertenece a una congregación o iglesia en particular, sino porque fundamentalmente se tiene relación personal con Jesucristo. Así que el primer versículo de este pasaje en reflexión, versículo 12a, o sea, su primera parte dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Es categórica la expresión al respecto de la unidad. Y por lo consiguiente, es impresionante dicho concepto de unidad en el cuerpo humano. Es seguro que nadie se ve en el espejo y se pone a pensar en que somos una colección de miembros. Cuando llegamos al espejo, nos vemos como una unidad. Lo mismo sucede con la comunidad de fe en Jesucristo. Funciona justamente como un solo cuerpo, como una unidad. Así que el versículo 12b cierra diciendo: así también Cristo. Así también el cuerpo de Cristo, así también la iglesia de Cristo, así también la comunidad de fe cristiana. Por eso hay que enfocarse
en las muchas cualidades que hacen esa unidad integral como miembros de un solo cuerpo. La evidencia más contundente de la unidad en la comunidad de fe en Jesucristo es la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de sus miembros. El versículo 13a nos dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Porque por el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, todos fuimos sumergidos, incluidos o incorporados a un mismo cuerpo. Lo que el apóstol Pablo está tratando de decir es que el propósito de Dios es que los miembros de la comunidad de fe en Jesús tengan diferentes habilidades para poder complementarse en una unidad donde se sirven unos a otros. La comunidad de fe en Jesucristo, por lo consiguiente, funciona como un solo cuerpo unido a pesar de los pesares, a pesar de la diferencia étnica. Hoy más que nunca, esta diferencia es muy marcada. Continúa el versículo 13b diciendo: sean judíos o sean griegos. Es decir, ya no hay diferencia de razas, de nacionalidades, de lenguajes, ni siquiera de cultura. Pero también, a pesar de la diferencia social, continúa el versículo 13c, en su tercera parte: sean esclavos o libres. Es decir, no hay razón para que haya diferencia social entre las personas, y mucho menos dentro de la comunidad de fe cristiana. Al fin y al cabo, estimados amigos y amigas, todo es obra de uno, del Espíritu Santo de Dios. El versículo 13 cierra diciendo: y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es decir, el Evangelio de Jesucristo es el gran unificador de razas. Es el gran unificador de lenguas. Y por supuesto, también de clases sociales. Interactuemos en la comunidad de fe a la que pertenecemos, porque en segundo lugar, la comunidad de fe afirma el valor de cada uno de sus miembros. Los miembros de la comunidad de fe cristiana, todos son importantes. Porque la comunidad de fe en Jesucristo jamás menosprecia a ninguno de sus miembros.
el versículo 14 nos dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Note cómo cierra con estas dos palabras, sino muchos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea que si no fuera por la integración de todas esas partes individuales, no existiría cuerpo, hablando del cuerpo humano. Pero es justo lo que pasa con la comunidad de fe. Si no fuera por la integración de muchos miembros, no existiría cuerpo. Así que para enfatizar la importancia de cada uno de esos miembros, el apóstol Pablo usó la metáfora, o sea, la comparación del cuerpo humano, haciéndose dos cuestionamientos. El primer cuestionamiento está en el versículo 15a, que continúa diciendo: si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Pablo le pone la facultad humana de hablar al pie, para que se pueda expresar, diciendo: si el pie hablara y dijera, porque yo no funciono como una mano, no soy del cuerpo. Y la respuesta a ese cuestionamiento es un no, deducido de la siguiente pregunta, versículo 15b. ¿Por eso no será del cuerpo? Claro que no. Por supuesto que es parte del cuerpo. Ahora veamos el segundo cuestionamiento en el versículo 16a, refiriéndose a la facultad de que otro de los miembros del cuerpo humano pudieran hablar, como lo es la oreja. Y dice el versículo: y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. E igual, estimados amigos y amigas, la respuesta es un no. Porque por supuesto sí es parte del cuerpo. Así que el versículo 16b cierra repitiendo la pregunta: ¿por eso no será del cuerpo? Y al repetir esta pregunta que hace en el versículo anterior, lo que está haciendo es robusteciendo el punto de que ya sea el pie, la mano, la oreja, el ojo o cualquier otra parte del cuerpo, todos tienen valor. La comunidad de fe en Jesucristo refuerza o reafirma continuamente el valor funcional de cada uno de sus miembros. Así que el versículo 17 continúa: si todo el cuerpo fuese ojo,
¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Con ese ejemplo interminable, porque podría seguir, si todo el cuerpo fuera boca, ¿dónde estaría el olfato? Con este ejemplo, Pablo desarrolla irónicamente el tema de la importancia de que en la comunidad de fe en Jesucristo todos los miembros son valiosos. No se puede, por lo consiguiente, menospreciar a nadie por ninguna razón. Por el contrario, hay que afirmarlos a todos de acuerdo a la función que desempeñan. Al fin de cuentas, queridos amigos y amigas, es por soberanía divina la distribución de funciones en la comunidad de fe en Jesucristo. Vea el versículo 18, cómo lo acentúa. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Es por soberanía divina que los miembros del cuerpo han sido colocados en la posición en que están colocados. De acuerdo a este argumento, el apóstol Pablo asegura que en la comunidad de fe cristiana no hay miembros con prerrogativas personales. No hay miembros VIP, porque no hay ningún escalafón de membresía. Interactuemos en la comunidad de fe a la que pertenecemos porque, en tercer lugar, la comunidad de fe madura en el intercambio de funciones. Cuando se intercambian esas funciones es que el cuerpo, la comunidad de fe cristiana, encuentra madurez. Y es porque el intercambio de esas funciones suple las necesidades de otros y de todos. El versículo 19 dice: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Con esta declaración, que incluye esta pregunta, ¿dónde estaría el cuerpo? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pablo está enfatizando la interdependencia de los miembros para bien de todo un cuerpo y para bien de otros cuerpos, sin duda alguna, en el intercambio de esas funciones. Por lo cual resulta imposible que los miembros del cuerpo ejerzan su función independientemente del cuerpo. Es interesante, o sería interesante, pensar en que los pies quieran ir por una dirección diferente al resto del cuerpo. Es imposible. El versículo 20 continúa diciendo: pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Aunque hay muchos miembros
que integran el cuerpo sigue siendo una unidad. La comunidad de fe cristiana es algo más que solo uno mismo. Cuando usted piense en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, en la comunidad de fe cristiana, no se puede limitar a pensar en usted mismo. Es necesario pensar que la comunidad de fe es un cuerpo que funciona en unidad, que reafirma a cada uno de sus miembros y que en ese intercambio de funciones también maduran juntamente. Pensar que sí se puede funcionar espiritualmente separados de una comunidad de fe local es una actitud de orgullo. El versículo 21 continúa diciendo: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Muy interesante pensar de esa manera. Resulta una actitud de orgullo que se está manifestando en autosuficiencia, que traerá o provocará caos, desastre, desbarajuste, confusión, y terminará dañando seriamente a la comunidad de fe que es en Cristo Jesús. Puesto que el intercambio de funciones no es para satisfacción personal o individual, es para servicio y beneficio de otros. Así que continúa el versículo 22 diciéndonos: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, es decir, que parecen menos importantes. Cierra el versículo 22 diciéndonos: esos son los más necesarios. El valor de cada uno de los miembros, por lo tanto, está en dar un servicio que es necesario a los demás. Así que no se trata, o no es más bien en función de fuerza, la importancia de los miembros, o en función de su dignidad, o en función de su decoro, de cómo lucen, sino que es en función al servicio que prestan, que rinden, que dan, que significan al resto de los miembros. El versículo 23 dice: y a aquellos, los otros miembros del cuerpo, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente,
Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Todos los miembros de la comunidad de fe cristiana son necesarios, estimados amigos y amigas, como lo son los pulmones para el cuerpo humano, como lo es el corazón para el cuerpo humano, como lo es el hígado para el cuerpo humano, etcétera, etcétera, etcétera. Puesto que es en ese intercambio de funciones que el cuerpo se complementa como tal. Por eso la comunidad madura de fe en Jesucristo reconoce el valor de todos y cada uno de sus miembros. Y por consiguiente, les da a todos la debida importancia. Y así es como Pablo cierra este tema en el versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Dios en su sabiduría, Dios en su soberanía, se glorificó al dar más fragilidad o más fuerza o más sensibilidad a unos miembros que a otros. Sencillamente para que pudieran ejercer sus funciones con excelencia. No todos los miembros del cuerpo para ejercer sus funciones necesitan fuerza. Hay otros que necesitan sensibilidad, fragilidad para cumplir con sus funciones. De igual manera, lo hace la comunidad de fe en el Señor Jesús, dándole honor al que lo necesita, al que lo requiere. Así que concluimos esta enseñanza de este pasaje de la Escritura diciendo que Dios ha hecho a cada miembro de su cuerpo, de la iglesia, de la comunidad cristiana, como una parte necesaria para el funcionamiento del cuerpo de Cristo para servir al mundo entero. Reconozcamos que necesitamos del servicio de unos a otros para adquirir madurez espiritual. Porque la comunidad de fe en Jesucristo debe funcionar como una unidad, como un solo cuerpo. La comunidad de fe en Jesucristo reafirma el valor de cada uno de sus miembros en función de el servicio que presta en conjunto con el cuerpo. Y finalmente, la comunidad de fe en Jesucristo madura espiritualmente en ese intercambio de funciones. Para ser miembro de la comunidad de fe en Jesucristo, estimado amigo, amiga, abra su corazón y pídale a Jesús que entre en él como su Salvador personal, porque de esta manera usted podrá experimentar el perdón
de pecados y la salvación que Dios ofrece a todos los que se acercan a Él a través de Jesús. En Cristo hay perdón de pecados, vida eterna y una comunidad de fe dispuesta a servirse unos a otros. No pierda más el tiempo. Le esperamos con los brazos abiertos, igual que el Señor Jesucristo le está esperando. Que tengan una excelente semana llena de bendiciones.